¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a la entrevista, este programa en el que repasamos la actualidad del municipio y lo hacemos, como siempre, en compañía de sus protagonistas. Gracias por acompañarnos, conmigo una semana más mi compañero Roberto Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Roberto. Pues hoy cerramos el ciclo, que lo repetiremos en breve, eso espero, porque nos ha gustado el formato, pero nos quedaba la cuarta protagonista, ¿no?, de la actualidad dentro de ese ámbito político, que es la portavoz municipal de Ciudadanos, María García. María, muy buenas. Hola, hola a los dos, Roberto. Bienvenida. Bienvenida. Casi bromeando con ella antes de arrancar la grabación, decíamos que, oye, pues es la primera vez que tenemos a María García en un programa con tanto tiempo para charlar y sobre todo para conocer un poquito más a un personaje que, María, eres el nombre político que se ha incorporado a la actualidad de Marbella más recientemente, así que, oye, pues estamos todos con ganas. Espero que tú también, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí, estaré encantada. Bueno, pues intercalaremos, como hacemos normalmente, pues temas de actualidad y temas también un poco para conocer más a la persona, no tanto al personaje político. Pero por empezar por un tema de actualidad con el que calentemos motores, estamos todos pendientes de lo que pasa con la piscina de Fuente Nueva en San Pedro. Los diferentes grupos políticos han expresado su opinión, lo que están haciendo, lo que habrían hecho. ¿Cuál es la opinión, María, que le sugiere el tema de la piscina? Bien, bueno, como todos sabemos, desde el día 11 de marzo pues, se decidió por parte de la concesionaria Supera cerrar la piscina de Fuente Nueva y informar a los usuarios, así como a los deportistas que allí entrenan del Club de Natación de San Pedro, la piscina. Algo que nosotros pues, consideramos, la verdad, que es un poco inconcebible, sobre todo porque es un servicio municipal que hay que prestar y que el ayuntamiento no tenía que haber permitido que llegara a esta situación. Es decir, la piscina no se puede cerrar. Si verdaderamente hay problemas, como ahora si queréis vamos comentando que tiene la piscina Supera, esto se previene, se tiene una reunión y no se llega a esta situación. Nosotros consideramos que evidentemente una concesión administrativa asume el riesgo y ventura, pero también entendemos que la situación actual en la que los costes de la energía para todos está subiendo muchísimo y lógicamente también para las empresas, pues le supone un desequilibrio económico, por supuesto, pero evidentemente el ayuntamiento es quien tiene la obligación de prestar ese servicio, que lo ha dado en concesión administrativa, pero sigue siendo el responsable, por lo tanto tiene que dar un paso al frente, sentarse con Supera, es decir, con la empresa Supera, y llegar a un acuerdo económico, porque verdaderamente lo que está pidiendo, lo que está diciendo Supera es, mire usted, es que no me llegan los costes, es decir, no puedo asumir estos costes. Entonces, bueno, Supera paga un canon anual al ayuntamiento. Bueno, pues el ayuntamiento hay muchas posibilidades. De Ciudadanos consideramos que se puede, primero, que en el pliego de contratación de esa concesión administrativa hay unas cláusulas en las que se establece que cuando se produce un desequilibrio económico, pues se tiene que revisar ese contrato. Pero la más factible es, uno, no cerrar la piscina y que Supera le pase una factura al ayuntamiento con el incremento que le ha supuesto el tema de la subida de la energía, y luego pues el ayuntamiento que vea cómo lo hace, si se lo reduce del canon, si ya establece una reducción del canon, pero lo importante es llegar a un acuerdo y que los usuarios no se vean afectados por esto. Entiendo que serían más partidarios de buscar ese acuerdo que de rescatar la concesión. Lo digo porque en las posturas de los diferentes grupos hemos escuchado estos días a grupos como PSOE o como Opción Sanpedreña reclamar en primer lugar el rescate de la concesión para que se abriera la piscina, y hemos escuchado también al equipo de gobierno advertir de que un rescate podría ser contraproducente en el sentido de que la piscina podría estar cerrada más tiempo incluso que con otras fórmulas. ¿Sería mejor una negociación o sería mejor un rescate? Es que las dos cosas son viables, lo que pasa es que son diferentes en el tiempo. La negociación es ahora, bueno, la negociación tenía que haber sido hace 3 semanas, es decir, cuando Supera se da cuenta de que verdaderamente no puede asumir estos costes y entonces habla con el ayuntamiento y le dice, bueno, ¿qué hacemos con respecto a esto? Y el ayuntamiento, pues, hubiese tomado cartas en el asunto y hubieran intentado llegar a un acuerdo, independientemente de que a lo mejor no querían mantener esta situación en el tiempo y el ayuntamiento se estuviese planteando, bien con el servicio de contratación del ayuntamiento y con los servicios jurídicos, el rescate parcial de esta concesión administrativa, que, como bien dijo la alcaldesa, podrá durar entre 2 o 3 meses hasta que se vea que se va a hacer, pero mientras eso ocurre, la piscina sigue abierta, los usuarios la siguen utilizando, nuestras personas mayores siguen haciendo aquagym, las personas que van a la piscina para hacer ejercicios de rehabilitación pueden seguir haciéndolo, y nuestros nadadores
es decir, nuestros deportistas de natación del Club de Natación San Pedro pueden seguir utilizando estas instalaciones, porque otro grave problema es que están abocados al fracaso, a que cierre el club, porque si no tienen un sitio donde poder hacer sus entrenamientos, pues no podrán continuar y entonces el club no tiene sentido su existencia. Estamos hablando de una instalación deportiva, no sé si María García es deportista, ha sido, ahora por tiempo a lo mejor menos, cuéntenos. Bueno, pues mire, cuando era pequeña practicaba la gimnasia rítmica, me gustaba muchísimo, lo que pasa que bueno, ya van pasando los años, de hecho participé en alguna competición de Andalucía y la verdad es que me gustaba muchísimo, pero bueno, uno evoluciona y me gusta muchísimo el senderismo, monto a caballo, siempre en casa hemos tenido caballo, ahora ya no, porque bueno, mis padres ya son mayores y no se puede mantener ese mismo ritmo, ¿no? Sobre todo los caballos que requieren tantísimo cuidado, pero sí que tengo amigos que tienen picaderos, que tienen cuadras y de vez en cuando sí voy a montar a caballo. Me gusta muchísimo, porque me gusta mucho la naturaleza y todo lo relacionado con la naturaleza, ¿no? Y entonces montar a caballo es una maravilla. Se ha estrenado en el panorama político en una legislatura que ha venido con pandemia, que no creo que sea algo que pueda decir mucha gente. Justo estos días hemos cumplido 2 años de pandemia, comentábamos antes, bueno, pues esas sensaciones que todos tenemos con respecto a la pandemia, ese cierto hartazgo incluso, pero desde el punto de vista político, ¿cómo ha visto la legislatura y cómo valora el tratamiento, la gestión que se ha hecho desde lo local, desde el ámbito que le afecta, desde el municipal, de esta pandemia de la que cumplimos ahora 2 años? Bueno, desde que comenzó el mandato pues pude disfrutar, si así me lo permiten, unos cuantos meses de estabilidad y de normalidad y de aprender un poco el oficio, porque lógicamente yo no venía del mundo de la política, como todos saben, y es verdad que ahora hace 2 años, ¿no? En el mes de marzo, en el mes de febrero, sobre el 28 de febrero, comenzaron los primeros casos y comenzó la pandemia. Lo primero es, evidentemente, recordar a las familias que han perdido a personas con motivo de la COVID, que verdaderamente de todo lo que ha ocurrido es lo peor, ¿no? Las personas que han fallecido en nuestro municipio, lógicamente en nuestra comunidad y en España. Al margen de eso, pues evidentemente es una situación que uno no se espera, es una situación de emergencia en la que evidentemente todos los partidos políticos tuvimos que ponernos a disposición del equipo de gobierno y para decir, bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis, si tenéis que aprobar medidas de urgencia, un presupuesto una partida presupuestaria de urgencia para atender las necesidades más imperiosas, pues ahí yo creo que estuvimos todos y que aprendimos todos, porque era la primera vez que ocurría, tanto para el equipo de gobierno como para los partidos de la oposición. Yo creo que la pandemia, gracias a Dios, ahora ya que parece que la estamos dejando un poco atrás, lo que más acusó al municipio de Marbella fue al primer motor económico que tenemos, que es el turismo, y evidentemente las restricciones de movilidad lo que impidieron precisamente fue el turismo, que afectó a todo lo que abarca el sector turístico, a los hoteles, a los comercios, a los restaurantes. Entonces la crisis económica la verdad es que fue bastante importante. Pero bueno, parece que ya estamos saliendo de eso. Creo que la gestión del equipo de gobierno con respecto al tema sanitario, el tema de asuntos sociales estuvo muy bien. Se lo reconocí personalmente, tanto a la alcaldesa como al resto de los compañeros, así como el resto de las fuerzas políticas, porque verdaderamente de no saber de una situación lo hicieron bastante bien. Creo que en este momento, después de 2 años y ya a 2 años vista, podemos ver cómo se está produciendo esa recuperación económica. Los datos de empleo este mes de marzo han sido muy buenos, muy positivos, una alta afiliación, ¿no? La máxima del mes de febrero en los últimos 20 años. También tenemos un récord de autónomos, 3.700 autónomos también en el mes de febrero, con lo cual eso significa que la economía de Marbella tiene buena salud y nuestras empresas ya van teniendo también buena salud y buena recuperación. Por lo tanto, esperemos que nos dé esa tregua ya la pandemia, que gracias a la vacunación se quede como una enfermedad, y no como lo que ha sido, y bueno, pues esperamos que poquito a poco vayamos mucho mejor. Parece que las previsiones del verano son buenas, no dejan de ser eso, previsiones, porque bueno, vemos que el panorama es bastante volátil, cambiante, y si salimos de una pandemia, entramos en una guerra, entramos en una serie de movilizaciones por el precio de los carburantes, de prácticamente todos los servicios. Bueno, veremos cómo afecta todo eso, pero parece que todo el sector turístico de Marbella está esperanzado en que 2022 sea un verano normal, incluso mejor que el del 19. Bueno, yo personalmente considero que sí. De hecho, hace unos días el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, que tiene una de las consejerías que tiene Ciudadanos,
Juan Marín, que además es vicepresidente de la Junta de Andalucía, pues hablando del futuro del turismo, decía que hay buenas expectativas, que lógicamente estamos en una situación inquietante en cuanto a la guerra de Ucrania, porque no sabemos si esto va a afectar al turismo internacional y al turismo nacional, pero que hay buenas expectativas. De hecho, el termómetro lo vamos a ver ahora en Semana Santa y como el consejero de Turismo decía, ahora mismo para Andalucía tenemos el 70% ya cubierto de la ocupación, que se prevé que para el fin de Semana Santa se llegue al 95 o al 100% de ocupación en la mayoría de los casos, y también esperamos que eso se consiga en Marbella. Es verdad que Marbella todavía no está en las cifras de turismo anteriores a la COVID-19, pero sí, yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo, y ya le digo, el termómetro lo vamos a ver en Semana Santa, que volvemos a esa normalidad de las procesiones, de la gente en la calle, que eso tanto desde el punto de vista religioso como turístico, pues van a hacer que verdaderamente veamos cómo el turismo vuelve a funcionar en nuestro municipio y bueno, en toda la costa. Quiero preguntar por infraestructuras, que es siempre un tema importante en Marbella, pero estamos asistiendo a una legislatura en la que vemos cómo, por ejemplo, el equipo de gobierno habla de que se avanza en ese capítulo, en el de infraestructuras, con algunos elementos importantes, como por ejemplo la vuelta de las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol, es quizá lo más significativo. Recuerdan que no es lo único, lo atribuyen sobre todo a la Junta de Andalucía, y vemos a la oposición, fundamentalmente al Partido Socialista, denunciar que no son tantas esas infraestructuras, que hay algunas que se retrasan, que hay otras que no están recogidas si quieren presupuestos. Yo me pregunto si usted echa de menos algunas infraestructuras en los presupuestos, ya sean los de la Junta de Andalucía o en los del Gobierno central o en ambos. Bien, bueno, yo creo que Ciudadanos, desde que llegó a este mandato, por lo que se ha caracterizado es por intentar evitar esa confrontación política, ¿no? Intentar aportar. Creo que es de recibo y es justo reconocer que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía de BP y Ciudadanos está funcionando, y para muestra, pues lógicamente, las obras que han comenzado en el Hospital Costa del Sol, que eran tan necesarias, los centros de salud que se van a hacer, la carretera de Istán, pero sobre todo yo me gustaría centrarme en una cosa que es un hito para Marbella, y es que actualmente, en cuanto a infraestructura educativa, se están haciendo 2 institutos. Uno que se está finalizando en San Pedro, en la zona del Ingenio, y otro que se está ya comenzando a construir en la zona de Las Chapas. Esto es un hito para Marbella, esto es algo muy importante. Esto significa que la Consejería de Educación y Deporte, que lleva Javier Imbroda, que también es de Ciudadanos, pues ha mirado hacia Marbella y se ha dado cuenta de las carencias, de las necesidades y sobre todo pues de esa herencia, esa pésima herencia de infraestructura que dejó el Partido Socialista en todos los años que estuvo gobernando. En cuanto a infraestructuras municipales que correspondan al equipo de gobierno, pues lógicamente desde Ciudadanos, desde el inicio, hemos echado en falta las infraestructuras deportivas. Todos sabemos que nuestras instalaciones deportivas pues están muy mal, están en muy malas condiciones, necesitan grandes remodelaciones, ya no es mantenimiento, ya es remodelaciones, pero sobre todo es que necesitamos infraestructuras deportivas. Como todos sabemos, tenemos a nuestro club el Fútbol Club Marbella entrenando en un recinto privado, que es el Marbella Fútbol Center, para el que el ayuntamiento paga todos los meses más de 3.000 euros, porque Antonio Lorenzo Cuevas hubo que cerrarlo por derrumbe de las gradas, como bien sabemos, y evidentemente no se podía hacer otra cosa. Tenemos lo que hemos comentado antes, las piscinas, no tenemos piscinas. Mire qué situación tenemos 3 piscinas municipales, esas 3 piscinas municipales son 2 de Supera, que ahora está cerrada, otra es de Serrano Lima, y la de Serrano Lima ya les adelanto que en el segundo semestre se va a remodelar, con lo cual también nos quedamos sin piscina, y tenemos a nuestros deportistas de waterpolo que tienen que hacer sus campeonatos fuera de nuestro municipio. Entonces, es verdad que en Marbella el equipo de gobierno tiene que hacer una apuesta decidida. Ahora parece que con el centro de tecnificación que se va a hacer en Guadaiza, bueno, pues se va a conseguir esa piscina olímpica prometida, esa pista de atletismo prometida, y parece que las cosas van a mejorar, pero es que hay que hacerlo y hay que continuarlo de la misma manera que hay que ya poner en marcha ese centro deportivo que se va a hacer al lado del Instituto de San Pedro, que también está anunciado, ¿no? En cuanto al estadio municipal, se ha elegido una fórmula de concurso de ideas que está ahora mismo, bueno, pues en marcha en ese proceso administrativo, que siempre es más lento de lo que deseáramos. ¿Qué opinión le merece esa fórmula que se ha buscado por parte del equipo de gobierno? Bueno, a priori puede parecer que un concurso de ideas hace a la población, ¿no?, a los ciudadanos más partícipes de un proyecto. Sin embargo, concretamente en este caso, desde Ciudadanos, lo que consideramos es que va a ralentizar
una infraestructura tan necesaria como el Estadio Municipal de Marbella, pero no por nada, sino porque los plazos están ahí, es decir, es un concurso de ideas, el plazo ahora es el 11 de abril, es cuando termina el plazo de presentación de estos proyectos. Se tiene que decidir qué proyecto, y una vez que se decida el proyecto se tiene que redactar el proyecto, porque a fin de cuentas esto es una idea. Con lo cual verdaderamente nos vamos ahí a después de las elecciones municipales, algo que no es de recibo, considerando que hace un par de años anunciamos a bombo y platillo que se iba a hacer un macroproyecto del estadio municipal. Yo creo que el equipo de gobierno en este caso no está gestionando esto de una manera que nosotros consideramos eficiente y eficaz. Creemos que el proyecto ya se sabe, qué proyecto más o menos tiene que ir para Antonio Lorenzo Cuevas, y lo que habría que hacer es que por parte del equipo de gobierno haber presentado ese proyecto y haberlo adelantado cuanto antes, pero bueno, a fin de cuentas son ellos los que gestionan y tienen mayoría absoluta y pueden tomar las decisiones, pero lógicamente en esta legislatura no vamos a ver ni una primera piedra de este estadio municipal. Como decimos, es la primera legislatura en la que María García es concejala con ese grupo de Ciudadanos. Es la primera vez también que ese grupo municipal, Ciudadanos, tiene representación en Marbella. Me gustaría que nos contase brevemente cómo decidió dar el salto a la política, porque usted no era política, lo ha dicho durante esta entrevista, que ha ido aprendiendo poquito a poco, pero viene del ámbito privado, viene de ejercer su profesión normalmente. ¿Y cómo fue aquello de dar el salto a la política? Bien, bueno, yo, hay muchas personas que lo saben, para quien no lo sepa, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, tengo varios máster, y cuando terminé la carrera, lo que sí supe es que primero hay que trabajar en la empresa privada para después ir a la política, ¿no? Para poder ser político, pero no por nada, sino porque tienes que aportar, y en ese aportar a la política es la trayectoria profesional que hayas tenido en la empresa privada, desde mi punto de vista, con todo mi respeto al que hace una trayectoria política desde inicio. No fue mi caso. Y es cierto que cuando cumplí los 40 años y apareció el Partido de Ciudadanos, pues yo consideré que era un partido que a mí sí me representaba, porque apostaba por el liberalismo, ¿no? Apostaba por la libertad individual de las personas, apostaba por proyectos que empatizaban conmigo, con mis principios, con mis valores y con mi forma de pensar, y me afilié a Ciudadanos y rápidamente, bueno, pues por mi currículum me pusieron a trabajar, a colaborar principalmente, ¿no? A colaborar con el Parlamento de Andalucía como asesora, aunque yo mantenía mi actividad privada, y de ahí ya pasé a trabajar en los gabinetes de distintos equipos de gobierno de Ciudadanos aquí en la provincia. Después, cuando ya conseguimos llegar a la Junta de Andalucía con el gobierno de PP y de Ciudadanos, me fui como jefa de gabinete de la Consejería de Empleo, y estando allí y llevando muy poquito tiempo, me propusieron venirme a Marbella. Yo llevo viviendo en Marbella desde el año 2010, en Marbella estuve trabajando en Cadena COPE, como todo el mundo sabe, como subdirectora durante más de 3 años, y establecí aquí mi residencia. Y aunque estaba trabajando en Sevilla, pero iba y venía. Entonces, bueno, necesitaban una persona de confianza, una persona que fuese leal al partido, pues lo que se busca, ¿no?, para encabezar unas listas. Me lo propusieron, evidentemente en un primer momento pues no sabía si tomar esa decisión o no, pero bueno, el partido te lo pide y tú das un paso adelante y dices, venga, lo hago. A fin de cuentas, bueno, pues vivo allí y lo hago. Y lo que sí que es verdad que me ocurrió fue que después de la campaña, porque claro, uno vive en una ciudad como Marbella, que es tan amplia, y puedes visitar una zona u otras, puedes vivir en la zona que quieras y puedes tener una imagen de esa ciudad de una manera diferente a la que luego yo conocí pateándome las calles como política. Y aquello me hizo vincularme muchísimo con los ciudadanos, sobre todo con los de los barrios, Divina Pastora, Miraflores, Las Albarizas, San Pedro también, ¿no?, en barrios que no estaban bien, que verdaderamente esa excelencia que se vende de Marbella, digo, si trajésemos aquí a algunos turistas no sabrían dónde se encuentra. Entonces consideré que desde Ciudadanos teníamos una labor importante que hacer aquí, una labor de política útil, política constructiva, nada de confrontación, y bueno, creo que es lo que hemos hecho hasta ahora. Lógicamente un proyecto que, bueno, pues a una parte de la ciudadanía gustó, solo hay que ver que es concejala del Ayuntamiento de Marbella. ¿Cómo recibió el resto del panorama político la irrupción de Ciudadanos? ¿Cómo recibió a María García? ¿Fueron difíciles los primeros meses en la escena política de Marbella? Supongo que ahora ya ha cambiado mucho el panorama, pero aquellos primeros meses fáciles no tuvieron que ser.
No, no fueron fáciles, sobre todo porque, bueno, a ningún partido político de los que existen hace muchísimo tiempo le gusta la irrupción de un nuevo partido político y además que venía con tanta fuerza como venía Ciudadanos. Lógicamente, aquí en Marbella, Ciudadanos llevaba haciendo una labor, bueno, de política de calle, política de barrio, de hacía 4 años, pero no tenía representación institucional, con lo cual tampoco le tenía tomado el pulso y el contacto tanto al ayuntamiento como a la ciudad en ese aspecto. Yo me sentí bien recibida, es decir, me sentí bien recibida en tanto en cuanto, pues, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Opción Sanpedreña, Izquierda Unida, Podemos en aquella época, tampoco sabían verdaderamente cómo íbamos nosotros a reaccionar, pero sí que es verdad que nos tenían como mucho respeto de decir, bueno, a ver, esta gente, ¿a qué vienen? Y yo creo que se han dado cuenta de que veníamos verdaderamente a trabajar, a hacer una política útil, que no hemos confrontado con ningún partido, que lo único que hemos querido hacer es trabajar por este municipio, por Marbella, por San Pedro y por los vecinos. Creo que tenemos que hacer una pequeña pausa, bebemos un poquito de agua y continuamos enseguida con un montón de temas más interesantes. Hasta ahora. Aquí seguimos en la entrevista, hoy hablando con María García, la concejala y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Le quiero hablar ahora por los presupuestos municipales, porque durante esa negociación de los presupuestos municipales ustedes lograron incluir algunas medidas que pedían, que finalmente las aprobó el equipo de gobierno. Hablaban, por ejemplo, de un plan para el fomento del empleo entre pymes y autónomos y un plan para la reactivación económica. Cuéntenos cómo es ese plan y qué es lo que vamos a ver en los próximos meses. Bien, bueno, nosotros para los presupuestos, tanto del año pasado como este, hemos conseguido llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno que es la finalidad que tiene Ciudadanos, porque si nosotros no conseguimos incluir enmiendas en los presupuestos, esos presupuestos no tienen absolutamente nada de los partidos de la oposición, con lo cual lo importante es intentar llegar a un acuerdo, sobre todo porque esas demandas, esas enmiendas proceden de demandas que nos han hecho los ciudadanos, que necesita Marbella y que a lo mejor, bueno, el equipo de gobierno no las ha contemplado en esos presupuestos. Nosotros presentamos 22 enmiendas, de esas 22 enmiendas conseguimos que nos aprobasen 10, entre las que estaban, pues, fomento del empleo, también ayuda a la reactivación de las empresas y lo que es el proyecto en sí de ese fomento del empleo, pues bien a través de cursos de formación hacia el empleo que se hagan desde la Delegación de Empleo y todo tipo de acciones que vayan a fomentar ese empleo. Lógicamente nosotros no le podemos decir el proyecto que tienen que llevar a cabo el equipo de gobierno porque ellos son los que decidirán desde cada delegación qué es lo que consideran que van a hacer, pero lo importante fue incluir esa partida económica para que se destinase a eso. Desde el punto de vista de la reactivación de las empresas, de la misma manera, es decir, hacer una incursión en los presupuestos de una partida económica suficiente para que se puedan seguir haciendo acciones con las empresas, se puedan seguir contratando a más empresas de nuestro municipio, con la finalidad de salir cuanto antes de la crisis económica provocada por la pandemia. Esa era la finalidad. También, además de eso, planteamos un plan de promoción del comercio, tanto del casco antiguo de Marbella como del centro histórico de San Pedro. Ese no, el segundo, el de San Pedro, no nos lo aceptaron, pero el de Marbella también. ¿Y todo para qué? Para promocionar el comercio, para que se vuelva a reactivar las ventas del casco antiguo, que, como sabéis, pues evidentemente el casco antiguo es como el centro neurálgico de ese comercio, del turismo, entonces teníamos que otra vez ayudar a eso. Hay, de hecho, un asunto que está ahora también muy de actualidad, que tiene mucho que ver también con el comercio y como muchas veces el comercio sufre las vicisitudes que tiene una ciudad, como pueda ser unas obras, una remodelación. Hablamos, por ejemplo, de Nuestra Señora de Gracia, que se han mostrado también desde ciudadanos preocupados por la situación de los comerciantes. Han hablado también que quizá los tiempos en los que se ha gestionado esta obra podría haber sido de otra manera para que afectara menos, ¿no? Bien, claro, cuando uno, es decir, las obras son necesarias en los municipios. Hacer obras es necesario para mejorar el municipio, para mejorar la infraestructura del municipio, que duda cabe. Lo único que ocurre es la forma de hacerlo. Se plantea un proyecto de remodelación de ambas calles, ¿no? Y no se habla con los vecinos, es decir, simplemente se comienza a ejecutar. ¿Qué pasa? Que los vecinos y los comerciantes no saben ni el plazo de las obras, no saben es decir, cuánto tiempo van a estar ejecutándose esa obra. Lo que sí empiezan a notar es que
empiezan a cortar las calles, los supuestos compradores, los potenciales compradores ya dejan de ir porque lógicamente le dificulta el acceso, se eliminan los aparcamientos, entonces empiezan a protestar y es cuando el ayuntamiento se reúne con ellos. No, nosotros consideramos que lo primero que hay que hacer es reunirte con los vecinos, reunirte con los comerciantes, explicarle cuál es la situación y que ellos también te puedan solicitar lo que verdaderamente van a necesitar durante ese tiempo. Porque no tenemos que olvidar que hay muchos comercios que están saliendo ahora de la crisis de la pandemia y esto para ellos es otro mazazo, porque claro, van a ver otra vez mermados los ingresos por la falta de venta. ¿Qué es lo que desde el Ciudadanos planteamos? Que las obras no se tienen que hacer por los tramos completos, se pueden hacer por parte y al hacerlas por parte ya lógicamente lo articulas de manera que no tienes que afectar a las dos calles al mismo tiempo y a tantos vecinos y a tantos comerciantes. Entonces, también nosotros lo que hemos propuesto es que se den ayudas tanto a estos comerciantes. ¿Por qué? Porque van a ser unas obras de 8 meses en el mejor de los casos, que después podemos hablar, porque ahora con la subida de los materiales y tal, esas obras tienen riesgo de poder paralizarse y extenderse en el tiempo lo que es su ejecución final. Pero darles ayuda a los comerciantes, ¿cómo? Reduciéndoles las tasas municipales, reduciéndoles el IBI, y dándoles aparcamiento en parking público, o darles, por ejemplo, tarjetitas de parking público para que los potenciales clientes pues tengan ese incentivo y digan, bueno, vale, me coge más lejos o tengo más dificultad para llegar, pero me pagan la hora de parking. No sé, darles algún tipo de facilidades, porque lógicamente lo que tenemos que apoyar es nuestro tejido productivo en nuestro municipio. Tengo que preguntar por esa situación de conflicto que estamos viviendo en Europa, por esa guerra en Ucrania. Entiendo que existe preocupación porque todos la tenemos. No sé si le preocupa especialmente las consecuencias desde el punto de vista económico que pueda tener para una institución como el Ayuntamiento y si cree que hay algo que se podría hacer que no se esté haciendo, pese a que el conflicto es en Ucrania y supongo que las posibilidades son limitadas. Bueno, en primer lugar, denunciar esta guerra tan injusta, ¿no?, y tan interesada por parte de Rusia a los ucranianos. Solidarizarnos con la población ucraniana, que aquí en Marbella, según los datos del INE, tenemos 2.500 personas de nacionalidad ucraniana empadronadas en nuestro municipio y, lógicamente, desear que cuanto antes termine este conflicto. Desde el punto de vista económico, nosotros consideramos que a lo mejor donde podría afectar al municipio de Marbella sería con respecto al turismo, y es lo que antes hemos comentado, que podremos verlo de cara a la Semana Santa. A la institución del ayuntamiento lo que le va a afectar son los efectos colaterales de esta guerra, porque ya antes de la guerra, tenemos que ser honestos, se estaban subiendo los precios tanto de la energía como de las materias primas, pero evidentemente con la guerra de Ucrania esto se ha potenciado muchísimo más y lógicamente pues esto es lo que le va a producir al ayuntamiento es lo que estábamos hablando antes del tema de la obra. El encarecimiento de las materias primas va a tener dos efectos negativos: uno, en las obras que ahora mismo se están llevando a cabo en el municipio, porque lógicamente los costes de estas materias primas van a subir y las empresas que están haciendo estas obras, pues lógicamente van a ver un encarecimiento y pues también se puede producir un desequilibrio, ¿no?, como el que hemos hablado anteriormente. Eso por un lado. Y luego las licitaciones que ahora mismo están en curso podrían llegar a quedar desiertas porque no se llega a esos niveles debido a la subida de las materias primas. Eso es lo que desde el punto de vista del ayuntamiento como institución le puede afectar. Pero igualmente desde Ciudadanos planteamos, igual que con la concesión de la piscina de Fuente Nueva, planteamos que el ayuntamiento desde ya se siente con las actuales empresas que están haciendo las obras en el municipio para ver qué solución se le va a dar a esto. Esta semana, por desgracia, hemos visto algún incidente vandálico, en concreto en la Casa Rusia, una serie de pintadas. No sé si hay preocupación o tenemos que empezar a plantearnos si puede tener también todo este conflicto algún tipo de deriva social, algún tipo de rusofobia, por decirlo así, que sería preocupante en un municipio como Marbella, donde bueno, pues hay muchos empresarios de origen ruso que tienen aquí establecido pues, algún negocio o incluso llevan empresas internacionales, las llevan desde aquí. Esto no sé si nos tendría que preocupar. Bueno, evidentemente este hecho que se ha producido es un hecho aislado, es decir, no se ha producido ninguno más desde que comenzó la guerra. Yo creo que Marbella y San Pedro son ciudades son municipios
tremendamente solidario, tremendamente generoso, tremendamente acogedor, porque nosotros vivimos del turismo y los rusos, ¿no? la población rusa que vive en Marbella vive fenomenal. Yo considero que puede haber una minoría que a lo mejor pues se vea un poco, ¿no? como todo en la sociedad, ¿no? Siempre puede haber una minoría de personas que en un momento determinado consideren que Rusia, porque mire usted, Rusia y Putin no tienen nada que ver con los rusos que viven en Marbella, que pagan sus impuestos, aquellos que tienen sus propiedades y trabajan aquí, que tienen sus familias, que tienen sus hijos, que los llevan a los colegios, que son familias normales, que lo que hacen es aportar, que nunca han creado ningún problema y que no tienen la culpa de que un señor que es el que gobierna Rusia pues esté haciendo esta barbaridad, ¿no? Lógicamente, por lo tanto, nosotros consideramos que esto es un hecho aislado y que aquí en Marbella los rusos tienen absolutamente cabida y pueden vivir muy bien y muy tranquilos. Ha hablado antes de algunas de las consejerías que gestiona Ciudadanos en la Junta de Andalucía, si no me equivoco una de ellas es también Justicia. Le quería preguntar por la Ciudad de la Justicia, que es un proyecto del que no hemos escuchado mucho en los últimos meses. ¿Cómo marcha ese proyecto, si tiene alguna información? Bueno, pues como todos sabemos, la Ciudad de la Justicia era un proyecto muy necesario, muy demandado en Marbella, porque tenemos 3 sedes judiciales que sabemos que están en una situación precaria, sobrevenida del gobierno anterior en la Junta de Andalucía, que cuando llega PP y Ciudadanos, y concretamente Ciudadanos, que es Juan Marín, el consejero de Justicia, pues lógicamente se pone manos a la obra y dice, pues mira, en Marbella necesitamos una Ciudad de la Justicia. Se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento y el Ayuntamiento cede una parcela en la finca de la Torrecilla para la Ciudad de la Justicia. Lo que pasa es que la Junta de Andalucía no puede hacer nada en esa parcela hasta que el Ayuntamiento la adecue, es decir, es competencia del Ejecutivo, del Ayuntamiento, adecuar esa parcela para que la Junta de Andalucía pueda realizar el proyecto y pueda realizar las obras, con lo cual hasta que no se dé una cosa no se puede hacer la otra. Por lo tanto, lo que esperamos es decir, para los presupuestos de 2021 había una partida importante presupuestaria de en torno a 1 millón de euros para acondicionar esa parcela por parte del equipo de gobierno, ya que es decir, se necesitan hacer por lo menos los viales de entrada, porque si no, no se puede planificar el proyecto y eso es así de necesario. Por lo tanto, la Junta de Andalucía lo que está esperando es que el Ayuntamiento actúe para ellos poder empezar a hacer las obras de esa Ciudad de la Justicia tan demandada. Nos ha contado cómo arrancó esa vida política en Ciudadanos, pero también nos ha contado que ya estudió ciencias políticas, con lo cual ya había una semilla y un gusto por la política, que no sé si viene de familia, ha habido más políticos en la familia, ha sido la primera. No, en mi familia no hay ningún político. A mí me gustaba la carrera de Ciencias Políticas porque abarcaba muchísimas materias que a mí me interesaban. Es decir, cuando yo era jovencita, tendría 16, 17, 18 años, yo veía el telediario y me interesaba saber qué se estaba diciendo, porque yo no lo entendía, no lo comprendía y siempre le estaba preguntando a los mayores que tenía a mi alrededor qué significa el PIB, qué significa tal, esto de las políticas, los ayuntamientos. Entonces, por eso cuando finalicé los estudios de CO, pues dije, voy a hacer Ciencias Políticas, porque vi que en las materias se respondía a aquellas dudas que yo tenía. Y la verdad es que me gustó mucho. Lo que pasa es que cuando terminas Ciencias Políticas tienes 2 opciones, o te metes, bueno, puedes hacer varios máster, ¿no? y derivarlo hacia otra cosa, o entras en un partido político, que no era mi caso, porque mi padre me recomendó, dice, no, dice, hasta que tú no tengas experiencia en la vida, dice, no entres en un partido político, porque tú tienes que saber, una vez que tú ya tienes tu formación y empieces a trabajar, tú misma decidirás hacia qué camino, porque en casa siempre nos han dado libertad, ¿no? Mi casa siempre ha sido una casa de libertad de pensamiento y siempre han respetado pues las decisiones y las inclinaciones políticas de uno y de otro. Y efectivamente así lo hice y, como he dicho anteriormente, primero la empresa privada, trabajar en la empresa privada y luego pasar a la política pudiendo aportar, que es lo que verdaderamente los que venimos de la empresa privada vemos de lo que adolece mucho la política, ¿no? Que ese trabajo por objetivo, ese tener que cumplir con los presupuestos que se han marcado, ese tener que llevar a cabo los proyectos, porque en una empresa privada sería inconcebible marcar un presupuesto, asignar una partida presupuestaria y no desarrollar ese proyecto en el tiempo que está previsto. Sin embargo, en las administraciones públicas parece que es una norma el que se planifiquen unos presupuestos, se le asigne una partida presupuestaria, pero nunca se realice ese proyecto. Entonces es algo que tenemos que ir cambiando. Yo creo que cuantas más personas de la vida
de la empresa privada pasemos a la política, más podremos aportar que eso sea así y cada vez conseguiremos instituciones y administraciones públicas que sean más eficaces y más eficientes. Eso cuesta con la reputación que tiene la política. Parece que siempre el político está mirado con lupa y se sospecha de cada paso que dais, y parece que cuesta, ¿no?, que quizá alguien que está con un trabajo, está con una carrera más o menos exitosa en su profesión, dé ese paso, aunque pueda interesarle, ¿no? Sí, pero bueno, hay personas que consideramos que a la política hay que venir a aportar y que si no te gusta lo que están haciendo los políticos es decir, los políticos que actualmente hay, pues bueno, pues no te queda más remedio que si viene un nuevo partido político en el que tú te ves identificado, diga, bueno, pues a ver si a través de este partido yo puedo llegar a una institución y podemos trabajar por y para los vecinos, que es a fin de cuentas para quien se trabaja, es decir, nuestro cliente, por así decirlo, haciendo un símil con respecto a la empresa privada, son los vecinos y son los ciudadanos, y a ellos tenemos que responderle. En una empresa privada que tenga un producto, si ese producto no le gusta al cliente y no lo compra, ese producto deja de fabricarse. Pues esto es lo mismo, es decir, habría que hacer como más examen social, ¿no?, más pregunta a la sociedad si están contentos verdaderamente con la gestión, que no le digo solamente de Marbella, le digo de cualquier otro municipio o a cualquier otra, o incluso a nivel autonómico, a nivel nacional, es decir, más encuestas de gestión, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con este partido político? No, ¿está usted de acuerdo con la gestión? ¿Le parece a usted bien que se está haciendo esto? ¿Qué adolece en su municipio? ¿Qué querría que hubiese? Más de eso. Yo, a falta de poco más de un año para las elecciones, las municipales, aprovecho para preguntarle si la carrera política va a continuar, si es su intención continuar en política para la próxima legislatura, si es su intención hacerlo en primera línea, como concejala o como rostro visible de algún proyecto, o pasando a una segunda línea. ¿Cómo se plantea ese futuro político? Bueno, pues yo de la misma manera que llegué aquí por designación de mi partido y porque mi partido me lo pidió, si mi partido dentro de un año me lo vuelve a pedir, porque todavía estamos a un año vista, pues continuaré. Por supuesto que continuaré, llevamos 4 años trabajando desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, creo que hemos conseguido muchas cosas, creo que los vecinos nos reconocen nuestro trabajo, creo que los vecinos se han dado cuenta de que esa promesa que yo hice en la campaña de trabajar por los vecinos barrio a barrio y calle a calle se está materializando, hemos conseguido muchas cosas y podemos conseguir cosas, como le digo, con una política útil, constructiva, en la que no confrontamos y menos con el equipo de gobierno, que es el único que nos puede dar la mano para que podamos hacer cosas por los vecinos. Nosotros le proponemos cosas que a lo mejor ellos no van a llevar a cabo o no lo habían pensado, pero luego lo miran y dicen, oye, pues sí, y es lo que nosotros hemos podido conseguir. En cuanto a las próximas elecciones, como le digo, todavía falta un año, no lo sé, si mi partido me dice que yo voy a ser la candidata y que voy a continuar, pues aquí estaré y continuaré, y si no, pues me iré a donde ellos consideren, y si no cuentan conmigo, que todo puede ocurrir, pues no pasa absolutamente nada, yo vuelvo a la empresa privada. Yo tengo preparación, tengo bagaje profesional, tengo muchos años de experiencia laboral y volvería encantada a la empresa privada. Lo que pasa es que considero que todavía tengo mucho que aportar en la política. Vamos, que está a gusto en política, que está a gusto en política. Sí. Le está gustando y, bueno, pues sí, quizá ya ha pasado lo peor, quiero decir, sí, los comienzos, el rodaje y el, bueno, pues un poco uno asentarse es lo importante, y bueno, en ese punto está ahora más a gusto que lógicamente hace 2 años, pero no se está preparando las listas, no se está preparando lo que va a ser. Un año pasa volando. Sí, pero no, todavía no, vaya, nosotros no tenemos ningún tipo de directriz, sobre todo porque ahora mismo lo que estamos mirando es a las elecciones de la Junta de Andalucía. Nosotros vamos paso a paso, es decir, primero son las andaluzas, después, si no hay ningún cambio a nivel nacional que se puedan adelantar las elecciones generales, pues serán las municipales, pero nosotros ahora mismo estamos enfocados en las elecciones andaluzas. Bueno, volvemos a la actualidad. Estos días estamos viviendo unas jornadas en la meteorología que son un poquito complicadas, de nuevo temporal, muy cerquita a la Semana Santa, y es algo también recurrente en Marbella. Hablamos de ese proyecto de Espigones, de estabilización de playas, de algo para mejorar la situación de las playas. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos? ¿Están a favor de ese proyecto de Espigones? ¿Consideran que la mejor solución sería otra? Por supuesto, nosotros estamos a favor totalmente de 2 proyectos, no es un proyecto, son 2 proyectos, el proyecto de Marbella y el proyecto de San Pedro, que además así está solicitado y además así lo tiene enfocado el Gobierno central, aunque no avanza.
pero tiene claro que son dos proyectos, las playas de Marbella y las playas de San Pedro, y por supuesto nosotros consideramos que son los espigones la solución definitiva a que estos temporales que tenemos no se lleven la arena, porque la finalidad es eso, ese dique de contención con respecto a la arena. Y creo que el equipo de gobierno está bastante preocupado con este tema, porque estamos a 2 semanas de la Semana Santa, va a haber que hacer unos aportes de arena increíbles, con unos costos que, como ya sabemos, además con una huelga de transporte, con la subida de las materias primas de los precios, es decir, es una situación y un panorama bastante complicado que le espera al equipo de gobierno, porque evidentemente las playas tienen que estar preparadas para la Semana Santa, porque nuestro primer motor es el turismo y no podemos dejar el turismo. Por lo tanto, creo que estamos todos de acuerdo en que el Gobierno central tiene ya que mirar de una vez por todas a Marbella, a San Pedro, y llevar a cabo estos proyectos a la mayor brevedad posible. Y cuando se quiere, cuando quiere desconectar María García, cuando quiere irse de vacaciones, cuando quiere coger unos días libres, ¿dónde va? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta visitar? Pues a mí me gustaba mucho antes viajar, ¿no? Me gusta mucho viajar, pero antes podía viajar más, porque los fines de semana en la empresa privada los tienes libres, habitualmente, o los puentes. Vamos a hablar de los puentes, aquí no, aquí todos los puentes. El puente de Andalucía, pues tenemos el acto institucional de las banderas, tenemos el acto institucional de la entrega de medallas. Todos los puentes, precisamente, somos los políticos los que no podemos irnos de vacaciones. Pero yo, para desconectar, lo que hago es que me encanta la playa, me encanta el paseo marítimo. Yo tengo 2 perritos, tengo un beagle que se llama Bruno, tiene 12 años, tengo un Xolocutie, que es un perro peruano, que se llama Max, y nos vamos a caminar por la playa, que nos encanta, también junto con mi pareja, por supuesto, y me encanta pasear por la playa, es lo que mejor me permite disfrutar de una jornada pues al aire libre y tal, no ahora que estoy con tanta lluvia. Luego también me gusta muchísimo el campo, como he dicho, y sí que es verdad que cuando cojo un fin de semana pues me voy a casa de estos amigos que les he dicho que tienen cuadras, que tienen picadero, y me voy a montar a caballo y pasamos el fin de semana en familia y bueno, pues disfrutando del campo y de la naturaleza. ¿Y su familia y sus amigos qué le dicen de la experiencia política? ¿Cómo la llevan? Bueno, pues lógicamente me dicen que mucho mejor ahora que al principio. Porque al principio tuvo que aguantar críticas fuertes, ¿eh? Al principio desde luego el saco de boxeo, sí, que era el blanco fácil, lógicamente. No entré con el mejor de los pies, pero bueno, lo importante en esta vida es aguantar el chaparrón y seguir hacia adelante. A mí lo que no me ha parado nunca en la vida ha sido nada. Es decir, yo si me caigo me levanto, porque eso es lo que me han enseñado en casa. Mi padre es empresario de toda la vida, empresario del campo, es decir, no le estoy hablando de una empresa, de un ejecutivo, no le estoy hablando del campo, ¿no? Que como sabemos es tan duro y que además te estás expuesto a la climatología, con lo cual no puedes hacer previsiones, no puedes hacer nada y te caes muchas veces y lo único que hay que hacer es volver a levantarse. Ese día decir, venga, vamos a tomárnoslo tranquilo y mañana empezamos otra vez. Y eso es lo que yo hice. Es verdad que tuve, bueno, pues una situación un poco hostil en el entorno, pero yo tenía una cosa muy clara. A mí los ciudadanos de Marbella me habían dado su confianza para 4 años y yo siempre le digo a todo el mundo este ejemplo. Yo tengo un barco que me dieron en 2019 y que tengo que llevar a puerto a 2023 de la mejor manera posible y además, si es posible, cargado de cosas, porque lo que no podemos hacer es ahorrar en saco roto, cargado de cosas. Yo quiero llegar a 2023 y poder mirar a los vecinos de Marbella y de San Pedro y decir, mire, yo he conseguido para los vecinos de Marbella y de San Pedro esto, es decir, bueno, yo en primera persona, porque lógicamente soy la única concejal, pero Ciudadanos, el Grupo Municipal de Ciudadanos, que también desde aquí quiero hacer una mención especial a Maribel Marto, que es la secretaria del Grupo Municipal y que, bueno, es secretaria, es asesora y es la segunda concejal, que no está en el equipo de gobierno, pero como si lo estuviera, porque la verdad es que trabaja de forma incansable y quiero hacerle un reconocimiento después de estos 3 años que ha estado a mi lado, que sigue a mi lado, que es una persona tremendamente inteligente, trabajadora y que lógicamente pues hay que hacerle este reconocimiento. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Yo creo que el ratito ha servido para conocer algo más a María García y para conocer algo más de la opinión de María García, del Grupo de Ciudadanos, sobre los diferentes asuntos de actualidad. Así es como lo habíamos planteado y es lo que esperamos que para lo que haya servido, que la gente se haya quedado con ello también. Nosotros le agradecemos que haya estado con nosotros aquí esta noche en la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos, María García, muchas gracias. A vosotros siempre, de verdad, muchas gracias por invitarme, siempre que me llaméis estaré aquí, he estado encantada de estar con vosotros en esta entrevista. Un placer y repetiremos, prometido. Estupendo. Roberto, gracias.
Gracias a ti también y a todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en las pantallas de Radio Televisión Marbella. Siempre lo decimos, pero es que es obvio, no se marchen, quédense en la mejor compañía que es la nuestra en Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.